Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de examen complexivo. Como la semana anterior ya habíamos culminado con las temáticas de la unidad número 1 que habíamos revisado y recordado los contenidos básicos de epistemología y relacionado a la parte de enfoques de la psicología también. En esta clase vamos ya a empezar a hacer nuestro artículo científico. Ya tenemos un tema en el cual ustedes van a trabajar y para eso es importante que en esta clase ustedes ya hayan decidido, y yo les había dicho desde hace unas clases atrás, que era importante que ustedes decidan si van a hacer el artículo solos o con una pareja, porque había esa posibilidad individual o en pareja de realizar el artículo científico. Entonces, eso es importante porque, como les decía, ahora ya vamos, yo les voy a mostrar cuáles son las partes del artículo científico. Como ya tenemos estructurado el tema, lo que vamos a empezar a hacer es cómo se hace la introducción, qué aspectos se trabaja dentro de la introducción también, y vamos a empezar a hacer una matriz en donde vamos a ir guardando la información. Entonces, de eso yo ya necesito irlo viendo en cada uno de ustedes o en las parejas que vayan a realizarlo. Entonces, sí es importante que a partir de ahora ustedes decidan y sea así, ¿no? Porque después no vayan a decir, por ejemplo, que ya no quiere trabajar mi compañera, mi compañero no hace su parte, no presenta su parte. Entonces, si ustedes deciden hacer en pareja, que tomen en cuenta qué características tiene su pareja y ustedes si confían en su pareja y pues iban a sacar hasta el final el artículo científico. Entonces, piénsenlo bien si van a ser solos o en compañía. Yo les voy a mostrar a continuación las partes que tiene el artículo científico. Entonces, a ver, ¿dónde estaba? Yo les voy a cargar todas las fotos que vayamos estudiando toda esta tarde y noche. Yo les voy a ir mostrando les voy a ir subiendo también al portafolio. Esta noche vamos a ver las partes que tiene el artículo científico. Vamos a a empezar a hacer la introducción, y para hacer la introducción, pues yo les tendría que mostrar, como les decía, algunas aplicaciones que se hace para citar, cómo nosotros igual podríamos buscar esto de las palabras claves relacionado a nuestro tema de investigación, qué tipo de investigación también es la nuestra. Ya les voy a mostrar eso a continuación también. A ver, déjenme, ya les comparto la imagen. Y el instrumento que vamos a utilizar también ya les voy a mostrar. A ver, yo tengo dos imágenes sobre la estructura y las partes del artículo científico. A ver, nuestro artículo científico va a contener las siguientes partes, como ustedes van a observar a continuación. Ya, como les decía, la primera parte es el título. El título ya está realizado, ya nosotros lo tenemos y también ya les voy a mostrar a continuación. Es breve, informativo y es como un resumen de un resumen súper estructurado de lo que nosotros vamos a investigar.
Por otro lado, en el resumen, esto no lo vamos a hacer en este examen complexivo uno, porque eso se hace al final de toda la investigación. Es ya la extensión que más o menos contiene entre unas 100 y 300 palabras, dependiendo de las revistas a la que se vaya a publicar. Entonces, cada una de las revistas, pues, tiene unos parámetros en cuanto al número de palabras, por ejemplo. Pero nosotros podemos hacerla así porque como no es necesario que esté aceptada con una carta de publicación nuestro artículo, sino solo que esté realizado, pues lo vamos a dejar en esta parte. Entonces, aquí debe contener un resumen, una introducción, la metodología y los resultados más importantes. Entonces, por eso es que siempre yo les he venido como molestando en todas las tareas, en todas las actividades que hemos realizado, con la finalidad de que nosotros podamos hacer análisis, resúmenes y toda esta parte de pensamiento crítico, de síntesis también, porque ustedes pueden ver que aquí para investigar se tiene obviamente muchísima información. Es más, cuando nosotros hagamos la introducción, tenemos que leer muchísimo relacionado al tema en que nosotros vamos a investigar. Y a partir de todas esas lecturas que nosotros vamos haciendo, pues tenemos que sintetizar toda esa información, contrastar la información que menciona un autor con otro autor y también poner todo lo que nosotros también podemos dar como un aporte, ¿no? Y ya en la discusión y en los resultados, pues nosotros tenemos que tener una gran capacidad de análisis, una gran capacidad de abstracción y de pensamiento crítico para poder escribir nuestra discusión también. Entonces, yo sé, yo también fui joven, yo sé que esto es un tanto tedioso y es un tanto difícil y es un tanto largo. Metodología de la investigación es como lo más temido en la parte de los estudiantes universitarios. Particularmente, es una de las áreas en las que a mí me gusta muchísimo trabajar, porque siento que uno a través de la investigación se aprende muchísimo desde la parte que empieza a indagar los fundamentos teóricos, empieza a aplicar los instrumentos de investigación y todo el proceso, pues sí deja un gran aprendizaje. Cuando nosotros lo hacemos a conciencia, nosotros sí podemos como rescatar varios aprendizajes desde nosotros mismos, incluso desde un crecimiento personal, no solo contenido académico. Pero, debe ser que tal vez no se entiende bien la situación de investigar, o tal vez no es del gusto de la mayoría de estudiantes que en ocasiones, y es importante mencionarlo, pues prefieren pagar, ¿no? Para hacer los artículos científicos. Cuando nosotros entendemos bien el sentido de investigar, no es tan complejo, la verdad, investigar y sacar adelante un artículo, pero sí requiere tiempo, sí requiere esfuerzo y sí requiere mucha responsabilidad y ética de su parte. Entonces, yo sé que tranquilamente ya eso queda en la parte de su ética profesional y su ética como estudiante, cuál es la decisión que van a tomar, y eso obviamente se va a visibilizar en la exposición de su artículo científico. Se ve muy claramente cuando usted leyó a conciencia, cuando usted hizo todo este trabajo detenidamente y puede exponer y defender todo lo que usted está explicando, porque tenga en cuenta que las personas o los profes que van a estar como parte de su jurado pues van a hacerle preguntas. Entonces usted sí tiene que nutrirse. Usted no puede leer. ¿En dónde va a leer si está presentando de manera presencial su artículo científico y de cierto modo está defendiendo la investigación que usted realizó? Entonces yo sé que cuando les envío a hacer exposiciones, debates, círculos de estudio y yo muchas veces me he quejado mucho con ustedes de que leen y eso se nota claramente en la cámara. Entonces, y yo no es con el objetivo en realidad de molestarles, porque créanme que para mí sería más fácil no revisar las largas grabaciones que ustedes a veces ponen. Entonces, sería como más fácil ponerles una buena nota a todos.
pero éticamente no puedo hacerlo. No está dentro de mí como que darles una buena nota a todos, sabiendo que algunos estudiantes sí realizaron un trabajo en el que les tomó más tiempo y más esfuerzo, a diferencia de otros estudiantes que por diversos motivos, pues no pudieron tener como ese mismo tiempo o el mismo esfuerzo. Entonces, no está en mí hacer eso y aunque tenga que pasarme muchas horas, creo que para eso también me pagan, perdón, por trabajar. Entonces, pues, yo el objetivo es que ustedes sí puedan defender. Un psicólogo, necesita tener esas habilidades, necesita saber, necesita defender, necesita poder explicar y hacerse entender. Entonces, esas habilidades aún tenemos algunos meses para poder trabajarlas. No es, o no sería oportuno que se levante su defensa del artículo porque usted no puede responder y se quede. Entonces, no sería factible ni para nosotros ni para ustedes tampoco. Entonces, es importante que trate, yo sé que a veces es difícil, trate, pero intente. Desde que nosotros hacemos el intento, pues podemos ir mejorando esas habilidades de leer, de escribir. Sí nos va a costar leer, sobre todo a los estudiantes que no tienen ese hábito de la lectura. Entonces, ya la primera página, las 2 páginas, pues, ya nos va a parecer muy cansado, mucho sueño. Esto de buscar y filtrar la información también es algo que se tiende como a tener, esta parte de cansancio o de poner información que en esta elaboración del artículo no podemos poner, por ejemplo, informaciones de blogs o informaciones de las primeras páginas de Google que nos aparezcan. Debemos, ustedes saben, hacer una revisión más profunda en artículos científicos mismo, o en libros o en revistas. No podemos presentar nuestras referencias bibliográficas de blogs, no está permitido ni para la tesis ni para el artículo científico. Entonces, la guía operativa también ya les voy a subir con estas imágenes. Ahí está también la estructura de cómo nosotros vamos a hacer nuestro artículo. Y en esa parte también es importante que la podamos ir revisando y en base a eso también ir avanzando, ¿no? En las palabras claves, más o menos están entre 3 o 5, dependiendo de la revista igual. En la introducción, lo que vamos a trabajar todo este tiempo es en identificar el problema. Entonces, aquí igual no es que nosotros lo vamos a trabajar como en la tesis, porque en la tesis el marco teórico y en la justificación y todo lo que está dentro de la introducción en el artículo, pues se trabaja en muchísimas páginas, ¿no? Nosotros en la introducción no podemos alargarlos. Nuestra introducción puede ir de 2 a 5 páginas, pero no más, ¿ya? Y eso exagerando. 5 páginas. Entonces, entre 2 o 3 páginas podemos hacerlo y podemos, como resumir todo lo que nos explica aquí, identificar el problema, los antecedentes, la justificación. Entonces, dependiendo igual del área en que nosotros vamos a trabajar, sí se puede ubicar cierta parte del marco teórico, explicando a qué se refieren las variables y el estado del arte, es decir, la situación actual de esa problemática en el ambiente en donde nosotros vayamos a estudiar. Por otro lado, también está la metodología, que si ustedes recuerdan, hasta esta parte es donde nosotros vamos a llegar aquí en examen complexivo 1. Entonces, aquí vamos a explicar los materiales, el diseño, la población, la muestra que se va a utilizar, los métodos y los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para poder hacer esta investigación. Entonces, cuando, por ejemplo, se hace investigación experimental, ahí sí se incluyen las consideraciones éticas. Cuando nosotros hacemos investigación experimental, podemos, como su nombre mismo lo dice, necesitar o experimentar con personas o con, no sé, con animales, en algunos casos que sería en la psicología aplicada, pues ahí sí necesitamos tomar en cuenta esas consideraciones éticas también. Y ya posteriormente lo que van a hacer ustedes ya en el examen parcial 2 es explicar los resultados. Entonces, ustedes de una forma estructurada van a presentar esos resultados con las áreas de conocimiento, incluyendo tablas y figuras.
Por otro lado, después de estos resultados, lo que nosotros vamos a presentar es nuestra discusión. Ahí vamos a hacer una interpretación de los resultados al enfrentarse con lo que nosotros hicimos arriba en la introducción, con la teoría. Entonces, por eso yo les decía, es una parte muy, muy estructurada que se va haciendo paso a paso y si nosotros lo hacemos paulatinamente, pues sí vamos a llegar a obtener un buen resultado que sería nuestro artículo, ¿no? Y ustedes pueden estar muy confiados de que se van a sacar la máxima nota, incluso si lo hacen bien de esa manera. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es disputar o confirmar lo que dijimos en la introducción en contraste con nuestros resultados. Posteriormente está la conclusión. Entonces, aquí nosotros sintetizamos lo que encontramos en nuestra investigación. Ya podemos también incluir limitantes o presentar también posibles investigaciones en base a esto. En las referencias, pues utilizamos toda la lista de elementos usados en la redacción del artículo según las normas APA. Y de requerirse, por ejemplo, cuando se crean nuevos materiales o nuevos instrumentos de medición, pues se ubica en anexos de esos nuevos instrumentos creados que pueden servir para otras investigaciones también. Entonces, eso. Aquí está de una forma más detallada y en algunos casos también explicadas otras partes del artículo. Está igual el título. Bueno, aquí sí ya está detallado específicamente cómo va a ir el artículo científico. Está el título, posteriormente están los autores o el autor. Siempre que en la universidad, se hace la guía del artículo científico, por lo general se pone a los tutores también, pero como les decía, a ustedes no les están exigiendo como que, la aprobación de una revista ya para publicar. En el caso de que nosotros viésemos oportuno que su artículo cumple con todos los parámetros para publicación, pues por ejemplo, cuando yo hice mi artículo de la maestría, obviamente mi coautora era mi profe, la que me guió en hacer el artículo científico también. Entonces ahí van los autores, pero ustedes son el principal, ¿no? Entonces el principal y los otros autores también. En el caso, por ejemplo, que hagan en parejas, pues ya las parejas van principalmente y el profe que apoyó, pues ya va al final. El resumen, como ya les había dicho, eso pues se hace al final cuando ya tenemos todo. Entonces, eso ya lo hacemos al final. Las palabras claves, ya vamos a igual a buscar hoy las palabras claves. Como les decía, nos vamos a ayudar de inteligencia artificial. En algunos casos, no es que inteligencia artificial nos va a dar haciendo el artículo, porque nuestro artículo tiene que pasar por Turnitin y obviamente ahí tiene que tener un plagio de máximo 10 para poder ser expuesto y para poder ser publicado también. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros citamos. Un artículo científico debe tener todas sus citas. En un artículo científico no podemos poner un párrafo sin citas, ¿ya? Entonces debe contener incluso dentro del párrafo algunas citas. Por otro lado, en la introducción, aquí en cambio ustedes pueden ver que también hay algunas preguntas que nosotros podemos responder que están relacionadas al problema, ¿no? Entonces, estas les puede servir a ustedes también para ir armando o cómo voy a ir investigando, qué se conoce de ese problema, qué se cree de ese problema, cuál es el problema que no se ha resuelto con la pregunta o podemos ubicar la pregunta de investigación, cuál es la hipótesis, cuáles son las metas, los objetivos. También aquí en la introducción nosotros podemos orientar al lector con la justificación por qué se realizó el estudio, por qué es importante y animarlo a que lea nuestro artículo, ¿no? Entonces aquí más o menos como les decía, la introducción no es que es muchísimo. En esta parte, como ustedes son principiantes, yo les decía entre 2 o 3 páginas, pero aquí incluso nos menciona que con párrafos es suficiente, pero en algunos artículos, como ustedes ya pueden haber leído, pues ya hay más contenido, no solo los 3 párrafos.
La metodología, todo lo relacionado al diseño metodológico, población, consideraciones éticas, los materiales. El material también ya les voy a ubicar qué test vamos a utilizar para sacar la información. Los resultados, ya estos, como les decía, se presentan en tablas y figuras explicativas que nos van dando la explicación de que nosotros, los hallazgos que nosotros encontramos en las diferentes áreas, ¿no? Todo es coherente, todo es muy estructurado también. En la discusión, lo que nosotros vamos a hacer es argumentar nuestros resultados con la introducción, y desde esta parte debemos evitar generalizar, inferir, extrapolar teorías sin fundamento. Entonces, lo que nosotros les vamos a hacer, lo que encontramos en la parte teórica y los resultados del test en las diferentes áreas que nosotros aplicamos. No nos vamos a inventar nada, no vamos a inferir otra cosa que no esté en los resultados o que no esté en el marco teórico. Entonces, ahí recuerden que eso está dado con esto del sesgo del investigador, e incluso nos sirve para esta parte que nosotros habíamos visto en epistemología en la primera parte. Toda verdad hay que ser probada, es decir, nosotros no nos podemos inventar nada de lo que ya no hayamos leído o no hayamos visto en los resultados del test. No podemos inventarnos nada. Ay, esa no era. Entonces, por otro lado, también están los agradecimientos. Estos son, también podemos hacerlo a aquellas instituciones o personas que han apoyado en la construcción, en la revisión o redacción de esa investigación. Y la bibliografía, ustedes también ya saben que dependiendo de la revista, aquí lo que nosotros utilizamos es normas APA, pero en otros países, en otras revistas piden otras normas, pero aquí son APA, ¿no? Entonces, aquí siempre vamos a trabajar con normas APA 7. Ahí también en la guía operativa hay como un instructivo muy corto. Yo les voy a subir uno más detallado para que ustedes puedan tener como una mejor o más instrumentos o más elementos para aplicar estas normas APA también. Entonces, a partir de eso, lo que les voy a mostrar a continuación ya es el título de nuestra investigación, que nos ha costado mucho realizarlo hasta que al fin quedó. A ver, el título de nuestra investigación es esto. Ya, el título de la investigación que vamos a realizar es la incidencia de la violencia y acoso escolar en los estudiantes de bachillerato en Ecuador, factores de riesgo desde la psicología comunitaria. Entonces, el test que nosotros vamos a aplicar es el test AB, que es justamente de violencia y acoso escolar, que tiene... Perdón, Magister. Buenas noches. ¿Qué test dijo? Disculpe, se me ya les voy a entrecortó. dar igual el test. Se llama AB. Ah, ya, gracias. Entonces, todo ese material yo ya les voy a compartir en el portafolio para que ustedes lo puedan ir revisando. Como tenemos una experiencia previa de la aplicación de los test, entonces sí es importante que nosotros revisemos, y para eso pues yo les voy a dividir, yo les voy a preguntar casi al final de la clase si ustedes pueden dividirse aleatoriamente o ustedes por preferencia para poder hacer unas exposiciones del test, qué se aplica, qué áreas se aplica, cómo se mide, cómo se calculan los resultados, eso que igual está en el cuadernillo y también está ya netamente en el test. Entonces, eso sí hay que amplificar, esta vez no nos podemos equivocar como la vez anterior, tenemos que hacerlo súper bien. Ya yo la vez anterior, como les había dicho, pensé que tenían como más habilidad para aplicar los test,
pero en esta ocasión sí hay que incluso practicar más entre nosotros esto de también cómo se ven los resultados o cómo se sacan los resultados. Esto sí hay que hacerlo a conciencia. Eso no, como les decía, no es, se puede copiar o no se puede coger como habían intentado con el ENI, un software, no sé de dónde se sacaron y esos resultados aparecían por ahí todos raros y mal calculados. Entonces, no, eso hay que hacerlo tal y como nos menciona en el manual, que les voy a compartir el manual y el test también. Entonces, vamos primero por lo primero. Tenemos que leer y nutrirnos de todas las variables que están dentro del tema. Entonces, tenemos que saber bien qué es la violencia y desmenuzar y despedazar la violencia, cómo surge, a qué se refiere, no todo en esta parte de las rutas y protocolos de actuación, no, lo que está previo a la violencia, por qué se genera la violencia, cuáles son los factores que hace que se genere la violencia entre los estudiantes, qué es el acoso escolar, a qué se refiere, qué está dentro del acoso escolar, sobre todo en estos estudiantes de bachillerato que más o menos están comprendidos entre los 15 y los 18 años. Entonces tenemos que tener claro las características de estos estudiantes también en esta edad a nivel más que todo social, cómo se generan sus habilidades sociales, cuáles son sus necesidades. Debemos tener un conocimiento desde una manera muy experta en estos estudiantes. Y por otro lado, los factores de riesgo desde la psicología comunitaria se refiere a que nosotros podamos identificar estos factores de riesgos más que todo desde la parte social que pueden influir a la incidencia de la violencia. Si yo no entiendo qué es la violencia y solo me centro a buscar información relacionada a la aplicación de las rutas y protocolos o solo a los tipos de violencia, yo no voy a poder defender esto de los factores de riesgo desde la psicología comunitaria. La psicología comunitaria explica, y ustedes también está relacionado con la psicología social, nos deben ver el impacto de los factores sociales dentro de la generación de la violencia en estos aspectos o ámbitos escolares. Entonces, yo te voy a explicar eso, cómo hace que la falta de recursos, de acceso a educación y dependiendo de lo que ustedes vayan encontrando, cómo hace que esto se incida en cómo un estudiante adolescente se comporta o puede generar situación de violencia o acoso escolar en sus compañeros, ¿no? Entonces, si hablamos de violencia y acoso escolar, nos vamos a referir a los compañeros, entre los pares, dentro de su aula o dentro de la comunidad educativa misma. Entonces, con este tema vamos a empezar ahora para buscar las palabras claves, yo les voy a mostrar unos buscadores que tienen inteligencia artificial con el objetivo de que sea su apoyo, no que sea inteligencia artificial la que haga su tarea. Tenga en cuenta que sí va a ser pasado por Turnitin y que al ser su apoyo, pues sí requiere que usted solo lo utilice como eso, como un apoyo, como una pregunta si usted no entiende. Por ejemplo, para yo buscar ya la información en los artículos científicos, yo le puedo preguntar, ¿puedes darme palabras claves para buscar aspectos de la violencia en estudiantes de bachillerato? Entonces ahí me va a dar unas palabras claves. Entonces yo voy a ubicar esas palabras claves en los buscadores, como en Springer, como en Science Direct, Google Academic, entonces, y todos esos que vamos a ir abriendo. Entonces, ahora sí, si es que usted va a trabajar en pareja y ya luego le voy a preguntar, porque cuando hagamos la matriz que va a hacer en esta clase y que esa matriz va a ser subida al portafolio y que yo voy a ir revisando cómo usted está ubicando esa información, pues decida si va a trabajar. Yo les voy a ir preguntando uno por uno si van a trabajar en parejas o si van a trabajar solos en la elaboración de este artículo. Entonces, ahora les voy a mostrar no sé si son aplicaciones de inteligencia artificial, pero vamos a ir revisando, ¿ya?
Entonces, haga una captura o un screenshot de este tema porque ahora nos va a acompañar hasta que usted se gradúe, y ya cuando usted se gradúe y cójale mucho, mucho amor, porque al final de la carrera va a terminar odiando este tema de tanto que le va a fastidiar y a leer y las correcciones y todo, ¿ya? Entonces, vamos. Todos, yo quiero que vayan abriendo los mismos navegadores que yo voy a ir abriendo, ya, yo voy a ir buscando y ustedes van a ir igual buscando en su computador o en su celular, que estos enlaces también los voy a subir al portafolio, pero después puede ser que usted abra el portafolio y vea un sinnúmero de enlaces y no sepa para qué sirve cada uno. Entonces, y con los navegadores, de inteligencia artificial que nosotros nos vamos a apoyar, es con el famoso ChatGPT primero, ¿ya? Entonces, usted va a ir buscando, ay, vaya y busque, ¿ya? Entonces, como nosotros necesitamos palabras claves para nuestro tema de investigación, como usted sabe, para que inteligencia artificial nos entienda, nosotros más o menos podemos identificar o pedirle una respuesta o una palabra clave, ¿no? De explicarle claramente. Entonces, el prompt que se llama. Entonces, vamos a, vamos a empezar por este, ¿ya? Entonces, como es nuestro apoyo, nosotros podemos pedirle las palabras claves para nuestro artículo de la siguiente manera. Ya, ahí debí haber puesto cuántas palabras claves necesitaba. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí me proporciona algunas palabras claves dentro de mi tema de investigación. Eso es una ayuda o un apoyo, dependiendo a lo que yo vaya a centrarme en investigación. Como ustedes pueden ver, hay como 3 variables dentro de nuestra investigación. Entonces, para cada uno de ellos también nosotros vamos a ir generando todo esto, ¿no? Entonces, ahora en cambio vamos a abrir Bing, que es un buscador dentro de Microsoft, que también ustedes pueden entrar a través de la cuenta que tienen de la universidad. Entonces, ustedes van a poner este buscador. Como yo ya tengo mi cuenta, ustedes lo pueden descargar en su celular también esa aplicación. Ya, entonces aquí está. En el celular es más fácil porque ahí, en cambio, hay ChatGPT 4. Entonces, es diferente a ChatGPT porque en este Bing me ayuda con la información en donde la encontró. Entonces, voy a copiar la misma pregunta y aquí le voy a hacer que me delimite solo a 10 palabras clave, ¿ya? Entonces, ¿ya? La diferencia, como ustedes pueden ver, entre estos 2 buscadores es que aquí me aparece más información, incluso de dónde yo puedo encontrar información relevante o asociada a mi tema, porque y esta es mejor porque aquí me aparecen artículos científicos con temas parecidos al que yo tengo, ¿ya? Entonces ahí están factores de riesgo asociados con violencia escolar, aquí también el acoso escolar y su incidencia en estudiantes,
Y si se pierde, pregunte ahorita, ¿ya? Aquí también está esto, la violencia y el acoso escolar. Esto solo me sirve, esta es, por ejemplo, de UNESCO y esta que es una tesis de alguna universidad, esta que es de UNICEF. Estas ya me sirven igual de si es que yo me ingreso, por ejemplo, a esta página de UNICEF, a ver qué información tiene. Veo de qué año es esta información, es el 2017 y ya veo yo si es que me puede servir o no. Entonces aquí me menciona que en Ecuador 1 de cada 5 estudiantes, y ya tengo incluso una información con porcentajes de ese año de cuántas personas o estudiantes han sido víctimas de acoso escolar. Entonces, yo veo incluso que aquí hay un estudio de violencia entre pares en el sistema educativo, una mirada en, ahí este libro sí tengo, una mirada en profundidad al acoso escolar en Ecuador. Entonces, fue una investigación que hizo el Ministerio de Educación con UNICEF y Visión Mundial. Entonces aquí yo puedo ver algunos resultados que me servirían a mí para entender. Ahora es mucho más fácil, como ustedes pueden ver, encontrar la información, porque la IA me, en especial en este Bing, me lanza ahí, ya con las páginas o los lugares de donde extrajo esta información. Entonces yo comparo, ¿no? Y aquí puede ser que algunas se repitan. Bienestar estudiantil, ya ustedes deben escoger entre 3 a 5 para que ubique en su artículo científico. Entonces, vaya haciendo eso, vaya adelantando eso para que, como le decía, mientras más siga trabajando aquí en clase, va a ir avanzando y no se va a ir perdiendo, ¿ya? Entonces, mire, aquí hay incluso este de 11 a 18 años me sirve mucho a mí porque es el rango en el que yo también voy a investigar y el porcentaje es súper alto. Entonces yo ya tengo una previa de que si aplico mi test, pues voy a ver si es que subió, bajó desde este último desde este estudio grande que hicieron en los estudiantes. Mira, aquí está súper alto, dice que 3 de cada 5 estudiantes han sufrido acoso escolar, al menos un episodio, un acto violento. Entonces, toda esa información a mí sí me ayuda. Bueno, aquí está muy poquito, pero yo debería buscar este, ¿no? Yo debería buscar este libro que aquí obviamente va a tener mayor información y yo ya tengo más información. Y es así como se investiga. A ver, veamos qué dice la UNESCO. Ya, dice la violencia y el acoso es un problema mundial. ¿De qué año es? No me dice. Aquí está, del 2019. ¿Ya? Aquí yo veo que también hay un foro mundial en educación del 2019, que ahí hablaron sobre el acoso escolar como un problema muy grave y que en algunos países han hecho unos progresos significativos para reducir o contener. Entonces yo veo y puedo investigar incluso qué harían esos países para reducir el acoso escolar. Entonces toda esa información que yo voy leyendo la voy analizando y voy viendo qué me puede servir a mí para poder estudiar. Entonces aquí está. ¿Ya? Entonces yo incluso aquí ya voy teniendo información y solo busqué las palabras claves. Entonces, aquí está el informe, lo malo que está en inglés. Entonces puedo ver también si es que hay en español y yo puedo ir buscando. Hasta ahí con estos, ahí también hay otro buscador, pero déjeme ver si lo encuentro. Magíster, buenas noches. Porfa, ¿me puede recordar desde qué año era mejor la información? Em, Se puede utilizar la información 5 años, desde 5 años atrás, pero por ejemplo, cuando hay estudios muy grandes y por ejemplo hubo este en el 2017 en nuestro país, sí nos podría servir si es que nosotros no encontramos otro estudio más actual.
Ya, entonces sí nos podría servir como el último, así hayan pasado más de 5 años. Y eso incluso nos sirve para nosotros poder ubicar esto en nuestra discusión, que, siendo una temática tan importante dentro de la parte educativa, pues no se hace como la suficiente investigación o no se dedican los recursos suficientes en nuestro país para estos aspectos que son importantes y que hay una alta incidencia que nosotros veíamos, ¿no? Entonces, como nosotros vamos a volver a aplicar y lo importante y lo que nosotros queremos saber también es que como ustedes están en diferentes provincias, pues nos van a ayudar mucho a como a tener una visión general de esta problemática dentro de nuestro país, que puede ser que en unas provincias tengan más incidencia que en otras o en algunas instituciones que en otras también. Entonces, ya ustedes como van a indagar un poco más incluso de su institución, pues, y el tema va así, no es de forma general, no van a ubicar, no van a cambiar nada. El tema va tal y como les mostré, no van a ubicar en la unidad educativa de Juanito, de la provincia de El Oro, entonces no, tal y como está, el tema es de una manera muy general. Hace mucho tiempo en nuestras tesis nosotros solíamos poner así en el colegio universitario de la ciudad de Ibarra en el año 2017. Entonces, no, como es un artículo, ustedes tienen que ver que es muy concreto y tiene un número determinado de palabras también, ¿ya? A ver, Bart, no me acuerdo el otro navegador, es que ese no lo he utilizado. Bueno, hasta ahora vamos a trabajar con esos 2. Como vamos a seguir utilizando también esto de apoyo, si es que ya le pruebo al otro navegador, ya les informo y les explico en la siguiente clase. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a abrir una matriz, igual, ¿no? En su página de la universidad, en Microsoft, ustedes van a abrir su Excel. Espero que ustedes estén haciendo conmigo en su computador o en su celular, de preferencia en su computador, pero si no tuviesen acceso, pues lo vamos a hacer en su celular, ¿ya? Entonces, vamos a ubicarnos en un libro en blanco, ¿ya? Y si hacen pareja, pues ya trabajan ahí las 2 personas, ¿no? Pero lo que vamos a ubicar aquí es la información de la cual nosotros vamos a ir reuniendo. Es decir, en una celda nosotros vamos a ubicar el nombre del artículo. Es decir, esta va a ser nuestra base de información y esto lo vamos a ubicar ya posteriormente, nuestra base de información para la introducción del artículo científico. Toda la información que nosotros vayamos a ubicar aquí nos sirve para poder escribir y para poder generar nuestra introducción del artículo. Entonces, nombre del artículo o sitio web, porque también vimos que había. Ya. A ver, si nosotros vamos a ubicar, a ver, ubiquemos este de UNICEF. Ya, sí, este que tenía la información. Entonces, vamos a ubicar el nombre de este lugar. Es uno de cada 5 estudiantes han sufrido acoso escolar en Ecuador. Entonces, yo voy ubicando esto en mi tablita. Aquí no se cambia.
Profe, una consulta, disculpe. Dígame, dígame. Yo estoy haciendo lo que usted está haciendo, pero no se me abre el Excel. ¿Puede ser falla del internet o del Outlook? ¿Pero qué le Porque no. aparece, Mari? Me aparece, dice, comprueba si hay un error de escritura en utn.edu.es y no se me abre Pero si tiene el su Excel. cuenta de la universidad abierta, Sí, está abierta desde ahí, entré tal como usted lo hizo. Y intento algunas veces para ir igual, pero no sé por qué no sirve. qué raro, ¿qué será? ¿Alguien más le pasa lo mismo? Tal vez puede repetir Sí, cómo ingresar a ese Excel, Magister. Ya, a ver chicos, verán, van a ingresar por la universidad, si es que ustedes lo hacen la primera vez. Entonces ingresan a la página de la universidad, a la general, vamos de nuevo, a ver. ¿ya? Y ustedes van a servicios. En servicios está Office 365. Entonces ustedes ingresan a Office 365. Y ahí si ustedes no tienen abierto su cuenta, pues les va a aparecer que pongan su correo y que pongan su contraseña para poder ingresar. Entonces, Ah, eso bien. cuando ya les vuelve a aparecer esta, cuando ya ingresaron y les aparece una página parecida a esta, ustedes ponen en estos puntitos superiores izquierdos y ahí buscan en donde está Excel. Entonces, deben aprovechar ahora que tienen acceso a todo esto, porque cuando ustedes se gradúen y presenten ya la parte ya para hacer sus papeles legales de graduación, se cierran todas estas cuentas y ya no tienen este acceso que ahora tienen por pertenecer a la universidad. En servicios, dijo no Magister. Ujú. Aquí estamos en No me acuerdo. servicios y aquí está Office 365. Mm, E ingresan y si no tienen abierta su cuenta, les pide su correo de la universidad y su contraseña. Entonces ubique su correo de la universidad y su contraseña. Y ya le debe aparecer una página parecida a esta. Magister no me carga. ¿Es del internet o le aparece alguna? No, ya me salió blank. Solo dice blank. A veces sí se tarda más que todo cuando el internet tiene Dice no, dificultades o no es muy rápido. porque me sale no se puede acceder a este sitio web. Qué raro, ¿qué pasaría? Tal vez a alguien más le pasa o si es que no le Claro. pasa a alguien más, ahí sí es mi internet. No funciona. Sí, entonces hasta eso, si es que no le funciona el de la universidad, podría ser en el Excel normal, En el María normal. Desiree. Ujú. Ya, ya, profe, gracias. Sí funciona Magister, ya le pude abrir como usted mencionó. Ya, gracias, Sarita. A ver, como les decía, se ubican aquí en la parte superior izquierda, en los puntitos, y dan un clic ahí y les aparecen todas las aplicaciones. Entonces aquí está Excel, ¿no? Ya dan clic ahí y les aparece para crear un libro en blanco. Entonces ahí ustedes crean un libro en blanco y les aparece para no volver a repetir, ya más o menos así. Entonces, como les decía, vamos a ir creando unas celdas, las cuales nos van a nosotros ayudar a ubicar nuestra información que vamos recogiendo e incluso a que no se pierda la información que nosotros, porque a veces solemos investigar y a veces no se puede descargar o solo la información está en el internet y se pierde y ya no lo volvemos a encontrar. Entonces,
vamos a buscarlo desde este modo, ¿ya? Y vamos a ubicar, como les decía, en la primera celda nosotros vamos a ubicar los nombres, vamos a hacerle más grande, del artículo, sitio web o el libro. Y vamos a poner el primero, bueno, yo le ubiqué este de UNICEF y le vamos a poner ahí. Entonces, en la siguiente celda lo que yo voy a ubicar son los aportes de este lugar que me sirven a mí, o sea, es decir, la información relevante que me sirve a mí. Y para no olvidarme, igual voy a poner eso, información relevante. ¿Ya? Entonces, aquí yo sí puedo copiar tal y como está en el lugar que yo encontré. Por ejemplo, aquí me dice que 1 de cada 5 estudiantes entre 11 y 18 ha sido víctima de violencia. Yo puedo ubicar esto, porque esta es la información que está dentro. Después yo ya voy a ir armando los párrafos que me sirven para mi introducción, ¿no? Entonces yo digo, esto obviamente a mí sí me sirve porque está relacionado con el tema. Entonces voy ubicando toda la información que les estoy dando pasito por pasito. Voy a hacerlo más pequeño y no se hace. ¿Ya? Entonces yo ubico esa información. Es solo un ejemplo, ¿no? Abajo había información mucho más relevante. Y acá, en cambio, voy a ubicar mis referencias bibliográficas de este lugar. Y ya les voy igual a mostrar unos sitios en donde ustedes pueden hacer de una manera más rápida, sacar sus referencias bibliográficas para que luego no haya ningún pretexto para que ustedes no avancen. Está todo muy accesible, más que antes, que cuando yo hacía la tesis nos tocaba hacer a mano. Y es más, yo siempre suelo hacer de esa manera. Entonces, Profe, buenas noches. Disculpe que no le haya levantado la mano. dígame, Sandrita. Quiero preguntarle, en la información relevante, ahí podemos colocar lo más importante que veamos de, digamos, de donde estemos investigando, hacer como un resumen general o simplemente colocamos textualmente. Aquí textualmente, porque lo que yo ubique aquí me sirve luego ya para parafrasear o armar mis párrafos de la introducción, respondiendo a las preguntas que me mencionaba en la imagen anterior. Aquí sí puede ir textualmente, para que yo me acuerde qué me decía aquí, y ya luego yo pueda ir escribiendo de una mejor manera. Ya, profe, ya. Gracias. Aquí, como les decía, vamos a ingresar a unas herramientas que nos sirven para que se genere las citas y las referencias bibliográficas. Entonces, la primera se llama ScriWR. ¿Ya? Entonces, si ustedes se van atrasando y no se acuerdan, como les decía, vayan abriendo al mismo tiempo conmigo, porque luego si se pierden, pues ya nos perdimos y puede ser que diga, ay, ya no me acuerdo ese enlace, ¿para qué era? Este me sirve para generar la cita del lugar, del artículo de donde yo estoy, ¿ya? Entonces, el primero es este. Entonces, abro este. Aquí me es un generador de APA, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, aquí yo voy a ubicar el link de la página que yo encontré esta información, que es esta. Pego y pongo citar. Entonces, aquí, ¿Puede repetir, Magister, por favor? a ver, en este, como no tiene
Información. A ver, nosotros ingresamos a esta página, ¿no? Ubica en su buscador estas letras. SCRIBBR. Entonces le aparece primero. Entonces este es un generador de citas y referencias en APA. Yo doy un clic ahí. Y aquí me aparece en la mitad un rectángulo en donde dice citar una página web, libro, artículo y más. Entonces, como yo quiero citar esta información que está en UNICEF, yo copio el enlace porque es lo que tengo de este sitio web. Copio el enlace. Aquí en este rectángulo pongo copiar y pongo citar. Ya, entonces la cita pues me aparece así, esta. Me aparece así, 1 de cada 5 estudiantes, sin fecha, sin autor. Recuerden que estas que no tienen fecha ni autor no son fuentes confiables. Entonces, es solo para un ejemplo, ¿no? Entonces, ya voy a hacerles para que ustedes mismos revisen de otro y dónde se fue. Se perdió la información. Yo me información. Necesito enseñarles. ¿Qué pasó? Ya ver, lo voy a volver a preguntar porque necesito enseñarles cómo de los artículos si me sale una cita mejor. Ya, por ejemplo, voy a abrir esta página de Redalic, que aquí me imagino que sí hay autor. Claro, aquí están los autores, está el año, para que vean la diferencia, ¿no? Igual voy a ubicar solo el enlace aquí en este citador. Ya, miren la diferencia de las citas. La cita anterior, que era de UNICEF, pues no tenía autor, no tenía fecha, y a diferencia de esta, ustedes pueden ver que aquí sí aparecen los autores, aparecen la fecha, el nombre del artículo y el lugar en donde se encuentra el artículo. Entonces, esta es una cita que es una cita que me sirve más o que tiene más peso en una investigación. Esta. La que a mí sí me podría servir como una cita más confiable sería la que está dentro de ese libro que mencionaba la UNICEF, de este libro de aquí. Si yo encuentro este libro, Violencia entre pares en el sistema, y de seguro sí está aquí, en el internet. Debe estar, aquí está el libro en PDF. A ver, le voy a poner solo el título a ver qué me aparece. Y si me puede citar. Y me aparece en normas APA 7, ¿no? No, no me aparece. Libros.
Ya. Entonces, el objetivo es que ustedes, sus citas sean más confiables como la del artículo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, mientras más ustedes vean de los artículos, pues les da una mejor cita. Ahora, no hay solo este script para que nosotros podamos generar citas, sino también hay otro que se llama, hay algunos, y sí les voy a poner igual en una imagen todos. Ahí dice herramientas para generar referencias automáticamente. Hay este que se llama Bit, tengo dislexia. BibUru. Este también es un generador de citas gratuito. Veamos cómo me cita este mismo artículo. Ya, aquí también puedo pegar la URL. Por ejemplo, este no me cita aquí. Creo que tenga que. Veamos si así me cita. No, tampoco. Este no se cita. Me sirvió más el anterior. Aquí sí me citó. Entonces ahí ustedes pueden ver que dependiendo igual de la aplicación, pues algunas me pueden servir para alguna cosa y otras no. Entonces yo tengo 6, ¿no? Son Script, BigGuru, This4Me, Bitme, Zotero y Mendeley. Entonces ustedes eligen cuál utilizar. Y ya se me perdió. A ver, las 3 fuentes. Entonces, como yo necesito esta cita, aquí no puedo copiar. Ya está copiada el portapapeles. Ustedes le dan un clic al cuadrito que les aparece en blanco y se copia su portapapeles. Entonces, como se copió ahí, yo le pego en mis referencias bibliográficas para que no se me desaparezca y yo pueda encontrarle, pueda citar también después, pueda ubicar esta misma referencia al final de mi artículo en las referencias bibliográficas. Entonces, yo aquí ya he hecho algún trabajo para mi artículo, ¿no? Aunque esta referencia no es de este lugar, ustedes recuerden que esta referencia es de otro artículo, pero es para el ejemplo. Entonces, acá en el último yo puedo poner enlace o link que me lleva a esa dirección. Si usted puede descargar el artículo, igual puede guardar en su nube del OneDrive y tener ahí su respaldo, como usted prefiera. Pero no pierda esa información que usted va recogiendo, porque si usted dice, eso lo encontré ahí y no deja registrado en algún lugar, después se va a hacer más difícil volver a encontrar la información. Es por eso que en este momento estamos guardando toda esta información aquí en este Excel, ya que está igual guardado en su nube. Entonces yo ubico mi enlace del lugar en donde encontré esta información para cuando lo necesite volver a leerlo. Y esto es lo que yo le voy a revisar, ¿no? Yo le voy a revisar cómo está usted avanzando en esta información relevante para realizar su introducción. ¿Qué información usted está encontrando? Recuerde que este es solo un ejemplo, que yo lo que estaba buscando al inicio es
las palabras claves como la primera parte de mi artículo. Pero aquí yo ya hice como que algún ejemplo de donde yo voy a ir guardando la información. Recuerde que esto me sirve a mí también para toda esta información teórica para hacer mi discusión, porque voy a hacer un contraste con los resultados. Entonces aquí yo de título le voy a ubicar fuentes bibliográficas para la introducción del artículo. Ya, entonces ahí está guardado con el nombre. Se me perdió. Ya, está ahí guardado mi Excel con toda la información que yo necesito. Entonces, ahora, como yo ya tengo mis palabras claves y usted ya va a tener eso ubicado, ubique en una hojita en Word el título de lo que vamos a investigar, luego pone los nombres de las personas que van a hacer el artículo, luego pone resumen, pero ahí no vamos a poner nada porque esa era la otra parte. Luego ubica palabras claves y ahí va a ubicar 5 palabras claves. Las que usted escoja, sea de ChatGPT o de Bing, que le dio, ¿no? Sus palabras claves. Esas palabras claves después de la investigación también la podemos cambiar. Es solo una guía que vamos a poner por ahora. Entonces, vamos a hacerlo desde ese modo, ¿ya? Ahora vamos, en cambio, a revisar los buscadores que nos sirven a nosotros para encontrar la información. Entonces, nosotros podemos o buscar la información en los siguientes buscadores. Ya después que nosotros vimos todo esto, vamos a abrir Google Academy. Y para empezar a buscar qué es lo que la actividad que vamos a seguir haciendo, y yo, como les decía, ya Magister, les voy a preguntar. Dígame. el Word que le abrimos también abrimos dentro de la plataforma de la UTN. Si desea, o si no, un Word Normal. normal. Sí, Ya, como usted desee gracias. el Word, ¿ya? Entonces, puede buscar usted en Google Académico, pero ya para hacer la investigación netamente de lo que necesitamos para hacer nuestra introducción, nosotros vamos a plantear una problemática, porque recuerden que de eso íbamos a hablar en la introducción. Entonces, necesitamos información para poder armar. Para buscar en cada una de estas plataformas en donde están los artículos científicos o incluso los libros, nosotros necesitamos palabras clave. Ahí se hace una búsqueda más específica. Entonces, vamos a volverse a ChatGPT o a Bing para buscar las palabras claves relacionadas a cada una de las variables que nosotros tenemos. Entonces, ahí nosotros le vamos a preguntar o a pedirle palabras clave para una búsqueda de información sobre, vamos a empezar por las primeras variables, que es violencia y acoso escolar. Como nuestro grupo etario es en adolescentes, pues vamos a poner en adolescentes. Ya vamos a empezar por esas, ¿no? Violencia y acoso escolar. Entonces vamos a ubicar que me dé esas palabras claves que me sirven para hacer la búsqueda para mi introducción. Entonces ahí me pone violencia escolar, acoso escolar, consecuencia. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, violencia escolar acá en Google Academy. Y voy a ver qué artículos me aparecen. Por ahí había en adolescentes. Ahí pongamos más específico.
en adolescentes, que es lo que más nos interesa a nosotros. A ver, si son 5 años atrás, nuestro intervalo va a ser desde el 2018, pongamos, hasta el 2024. Aquí en la parte izquierda podemos ubicar el intervalo de las investigaciones más actualizadas que nos puedan ayudar. Entonces vamos a poner buscar. Y ahí me aparece una serie de artículos de algunos lugares. Aquí ustedes pueden ver el año. Aquí está que han hecho relacionado al funcionamiento familiar, estilos de crianza y violencia escolar. Este está chévere. A ver, veamos. ¿Ya? Violencia escolar en adolescentes, una revisión sistemática. A ver, yo leo el resumen que me ayuda muchísimo a mí a entender si me sirve o no me sirve este artículo. La violencia escolar es una relación de agresión en la que un alumno se ve expuesto. Mire, este sí me sirve porque dice que me sirve, que analiza los avances más relevantes de los estudios de la violencia a nivel internacional, latinoamericano en los últimos 10 años, que han utilizado un método cualitativo de revisión bibliográfica. Aquí incluso están los factores que influyen, que también me sirve muchísimo para mi investigación. Entonces yo digo, este artículo me sirve muchísimo a mí, ¿ya? Ahora la dificultad está en que me dice que aún no está para descarga. A ver. Ah, no, sí está. Ya es un artículo en que yo puedo abrir, a diferencia de otros que a veces no se puede abrir. Entonces yo empiezo a leer y voy poniendo la información, ¿no? Que me sirve a mí. Entonces aquí hay información relevante, hay investigaciones de Ecuador, de Chile, como es a nivel latinoamericano e internacional, y es una revisión sistemática. Aquí miren, esta es una introducción de un artículo, ¿no? De paso, ustedes ven cómo va a quedar su artículo. Tiene que quedar así. Aquí está el título, están los nombres de las personas que hacen. Ya bueno, luego podemos poner nuestros emails. Aquí está el resumen que yo les decía que eso se hace al final. Las palabras clave que nosotros estamos haciendo. El resumen en inglés. Y ahí va la introducción. Entonces, cuando nosotros igual leemos las introducciones de varios artículos, nosotros vamos teniendo en cuenta cómo nosotros vamos a hacer. Por eso yo les decía, no es que solo vamos a ubicar 3 párrafos, se puede hacer unas 5 páginas de introducción también. Entonces, aquí pues hay mucha información, ¿no? Los avances más relevantes, aquí están las preguntas. Aquí está el proceso de selección de artículos. ¿Qué materiales se utilizó? Ya, bueno, esto a veces yo siempre suelo leer más bien la introducción, sí, los materiales, pero siempre lo que mejor me puede servir es los resultados y la discusión o conclusiones. Entonces aquí está, una vez realizado el análisis, se determinó que existe una relación a los avances más relevantes. ¿Cuál es esa relación? Con la familia, el entorno y la escuela. Ya, el adolescente muestra la violencia como reproducción del entorno. Esto está muy bien, que yo puedo ubicar esto ya en mi tablita de nuevo, que me puede servir. A ver, me dice que un factor de riesgo, un factor protector en este caso serían buenas relaciones con su familia. Aquí también están relaciones interpersonales, habilidades sociales. Tienen un impacto significativo en la conducta. La influencia social también. Recuerden el impacto bien grande que tiene la influencia social en un adolescente, ¿no? Por la edad misma en la que se encuentra. Entonces así yo voy buscando información. Mire, yo ya encontré un artículo que me sirve en Google Académico.
Entonces, pero sí tarda, sí toma tiempo, como usted puede ver, porque es un filtro, ¿no? Entonces, construcción de una escala de actitud, creo que no me sirve. Conductas prosociales y violencia en la adolescencia, y este es del 2003, yo creo que sí me sirve. Y así yo voy revisando, ¿no? Yo al menos, cada artículo tiene que tener al menos 20 referencias bibliográficas. Entonces, sí tiene que buscar, como le decía, sí tiene que leer. Mientras más usted lea, y si este autor me dice lo mismo que el otro autor, pues ya me sirve igual para poder citar, ¿no? Pero este, ¿en dónde está? Descargar cita, ver online. Pero solo está una página. Ah, ya, te estaba cargando. Ha sido un libro. Recuerde, usted ya tiene los buscadores para que pueda citar. Entonces, aquí está un libro en el cual estaba el tema que nos interesa, pero esperemos que esté en español. Ya era este, ¿no? De conductas prosociales y violencia. Este era. A ver, ¿qué página está? 143. Pero aquí no me coincide. Ya, entonces aquí está el artículo. En algunos casos, incluso, mire, aquí ya me aparece cómo citar el artículo en APA. Ya usted solo tendría que copiar. En algunos, en otros ya tiene igual las herramientas para poder copiar la cita y que le aparezca. Entonces aquí me aparece un resumen. Dice: la violencia es uno de los mayores problemas sociales dentro del contexto educativo. Por eso yo les decía que está tomado como parte de la psicología comunitaria, porque parte de un problema social, y eso usted debe tenerlo claro, que está inmerso sí en el contexto educativo y que en esa parte lo vamos a investigar, sí. Entonces ahí usted ya tiene información. Igual es una revisión sistemática. Esto nos ayuda muchísimo porque en las revisiones sistemáticas hacen una búsqueda profunda de todos los artículos que están relacionados a esta temática, y en base a eso, pues ellos generan una conclusión, ¿no? Entonces, todo esto perfecto para su artículo. Ahora, Google Académico es uno de los buscadores que nosotros vamos a buscar. Y ahí usted puede ir escogiendo los que le sirvan, ¿no? Ya sabe cómo filtrar. Ahora también usted puede otra vez ingresar a la universidad. Otra vez voy a iniciar desde el inicio. Universidad, para entrarnos a nuestra biblioteca. Alguna vez ya se lo había enseñado, pero lo vamos a hacer nuevamente. Entonces vamos aquí mismo en servicios, baja otro poquito, está biblioteca. ¿Ya? Entonces, aquí, si usted tiene algún problema, esto es muy chévere porque aquí siempre le responden, pero en horario laboral. Ahorita ya nadie nos va a responder porque ya no están trabajando en la universidad. Entonces, como yo siempre ya tengo abierto, a veces sí me olvido. Usted se va a la parte superior en la barrita negra en donde dice recursos virtuales, bases de datos bibliográficos. Ya me he olvidado cómo ingresar por aquí. Ya han cambiado. A ver. No, aquí no es. Ya han cambiado. Antes no era así. Ya ha sido en este. En recursos virtuales, bases de datos bibliográficos, BDD con suscripción.
Entonces se le abre esta pestaña de biblioteca virtual. En la parte izquierda, usted inicia sesión con su cuenta de estudiante, pone su contraseña. En el rol del usuario, usted le debe aparecer estudiante, digita estudiante, iniciar sesión, y se le inicia sesión. Ahora, de nuevo sube a la primera barra roja, en donde está biblioteca virtual. Da clic ahí y ya, está dentro de la biblioteca virtual apenas aquí. Entonces, aquí ustedes tienen herramientas para investigación. Está Scopus, está Web of Science, está Simago también. En libros usted puede encontrar en el libro, en Taylor y Francis, en Science Direct, en Springer, Taylor y Francis, en Cielo están algunas bases de datos. Entonces usted utilice cualquiera de estas con las palabras claves que vimos anteriormente para buscar sus artículos. Ve que ubicando palabras claves a usted le sale una mejor búsqueda que si nosotros utilizáramos todo el título de nuestra investigación y lo ubicamos en Science Direct, en Google Académico. Ahí la información se reduce y no puede ser que no nos aparezcan los artículos que veíamos anteriormente. Entonces, ahí usted puede buscar en cualquiera de estos, ¿no? Por ejemplo, si usted va a Taylor y Francis o Springer, debe ubicarla, y si usted domina mejor el inglés, aproveche, debe ubicar esas palabras claves en inglés y le va a aparecer información mejor incluso. Si usted quiere trabajar de esa manera, muchísimo mejor. Si usted pone referencias de artículos bibliográficos en inglés, le aumenta la calidad de su artículo científico. Ahora también otro buscador que usted puede utilizar, que no me acuerdo cómo se llama este. Este es Web of Science. Cuando ya usted ya inicia, yo siempre le suelo poner como favoritos para no hacer todo ese proceso que siempre entrar a la página, otra vez entrar y entrar. Yo le dejo abierto y siempre le pongo en favoritos. Entonces ahí está Web of Science, sino que aquí sí es más compleja la búsqueda, ¿no? A ver cómo era que pusimos violencia escolar en adolescentes. Veamos si aquí nos aparece algo. Violencia escolar en adolescentes. Buscar. Ya. Por ejemplo, aquí no me aparece. Como les decía acá, es mejor ubicar en inglés para que me aparezca información. A ver, hagamos la prueba en Science Direct. Aquí sí sabrá aparecer. Violencia escolar en adolescentes. Ya. Aquí sí me aparece algunos, ¿no? Victimización y violencia escolar. Aquí también yo puedo filtrar desde qué año y cuántos me aparecen desde qué año. Entonces, desde el 2018, aquí tengo todos los que me aparecen. Entonces, si yo quiero de un año específico, pongamos 2024, aquí está súper actual. La responsabilidad como predictor del clima y violencia a través de la motivación. Puedo abrir y ver el resumen a ver si me aparece. Estos que me salen ver en PDF son de acceso abierto. Si no tiene eso, son de acceso de pago. Entonces, aquí hay la violencia como problema de salud y es igual de este año. Prevención primaria de la violencia de género. Y ahí yo voy a ver violencia sexual y jóvenes. Manejo en atención primaria. A ver, veamos. Igual, ¿no? Ahí veo el resumen. Ya, a ver, la percepción de la violencia a través de la teoría de la autodeterminación. Ahí están los resultados. La responsabilidad posee, ahí en cambio ya tengo un factor
un factor de riesgo, porque aquí es un factor protector, pero si no hay responsabilidad se convierte en un factor de riesgo, ¿no? La satisfacción de necesidades básicas, la motivación, los estudiantes en etapas presentan niveles más reducidos de responsabilidad, entonces este sí es un factor de riesgo, porque si nos están diciendo que en este nivel hay menos responsabilidad, se vuelve un factor de riesgo. Puede ser que sí me sirva, tendría que leerlo más, ¿ya? Entonces aquí cuando aparezco ver en PDF ya se me descarga, ¿no? Ahí ya ustedes lo pueden buscar, puede ser que sí me sirva. La violencia como problema de salud es de marzo de este año, que actual. Ya, entonces aquí yo puedo ver. Aquí habla algo del maltrato infantil. Bueno, hago una lectura rápida, ¿no? Porque si me quedo leyendo y al final no me sirve. Ahí ya queda su responsabilidad, chicos. Lo que ustedes vean la diferencia entre un artículo de Science Direct contra un artículo que yo encontré en Google Academic. En Google Academic no quiere decir que estaba mal, pero era mucho más sencillo. Lo chévere de aquí de los artículos de Science Direct es que ustedes pueden ver que siempre hay tablitas como de informaciones y yo les ubiqué algunos. El semestre anterior en nuestra materia de psicología infantil porque tenía estas tablitas que a mí me parecen súper buenas para poder estudiar y comprender de una mejor manera la información. Entonces aquí, por ejemplo, se centra más en salud, chicos, en lo que puede ser, por ejemplo, de violencia física, yo le veo. Entonces ahí está todo lo de violencia física, aquí está ya lo de lo psicológico, pero puede ser que este no, de violencia sexual. Violencia en la infancia, que si hay en la adolescencia, no, aquí podría, pandillas, bandas. Esta información nos podría servir. Acoso entre pares en el entorno escolar. Nos da como una definición. Aquí está lo de las pandillas. Esta está chévere. Estas dos nos podría servir. Aquí está violencia de género en adolescentes. Como no está tan centrado en eso, sino más bien de este acoso, violencia, uso de armas, matrimonio, ciberpatologías. Aquí está en la infancia. A ver, veamos si es que hay en la adolescencia. Más se centra en la infancia. Aquí están niveles de intervención. Podría ser o no podría. Aquí en cambio ha habido factores protectores. Ya, ahí queda a decisión de ustedes. Si puede servirles o no puede servirles. Entonces, en la biblioteca virtual ustedes tienen algunos buscadores para poder hacer. Ahora también recuerden que solo hice de la primera parte, ¿no? Esto de las palabras claves. Solo hice de violencia y acoso escolar en adolescentes, pero también hay la otra variable que está al final, en donde yo me centro más en los factores de riesgo para la violencia y acoso escolar. Entonces yo vuelvo a preguntarle aquí para una búsqueda de información. Entonces le vuelvo a preguntar si ya encontré varios artículos y me sirven y los he leído y he sacado ese resumen, que es un trabajo súper largo, pero que yo sí les voy a calificar esto, los avances, no que los avances, pero a partir de eso nosotros ya debemos de empezar a escribir. Entonces, ya para la segunda parcial,
el examen sí va a ser que ustedes me presenten todo el avance hasta los materiales y métodos de su artículo, sea en pareja o sea individual, pero eso para el examen de la segunda parcial, que ustedes me informen todos esos avances y igual la manera de exposición, ¿no? A ver, sobre los factores de riesgo. Ya, entonces aquí me salen algunas palabras claves también para hacer mi búsqueda, ¿no? Entonces hay como justificación de la violencia y como les decía, aquí es más chévere porque me aparece los lugares en donde se encontró la información. Y así yo voy buscando la información. ¿Hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta? Hemos visto los buscadores de la información, de los artículos científicos. Hemos visto aplicaciones para citar, hemos visto las dos aplicaciones de IA que nos sirven para buscar las palabras claves y para entender, incluso si ustedes no entienden alguna palabra o que dice teoría de la autodeterminación, entonces de una manera muy rápida puedo decirle, ¿puedes explicarme a qué se refiere la teoría de la autodeterminación? Entonces, veo si con esta información, autodeterminación. Entonces, ya veo si lo que me responde y digo es un marco psicológico, la motivación, se origina a partir. Entonces, veo la satisfacción de necesidades básicas. Entonces, veo si ese artículo que habla de eso me ayuda o no me ayuda en lo que yo quiero entender. O entonces ahí, si es que ustedes no entienden algo de lo que van leyendo, también les sirve para que le puedan preguntar y les explique de una manera resumida y lo puedan entender mejor, ¿ya? Entonces está eso. Yo ya voy a poner en el en el portafolio, como tenemos que subir notas hasta el 26 y la semana siguiente, claro, la semana siguiente ya son los exámenes, yo les voy a poner hasta el 20 los avances. Sí deben estar ya algunos avances hasta el 20 porque quedarían como 12 días. Mínimo 10 artículos que ustedes ya hayan leído y hayan sacado los avances. No lo hagan, chicos, en serio, por solo la tarea y la nota. Háganlo a conciencia. No les estoy incluso pidiendo los 20, porque esto sí requiere tiempo y debe filtrar usted bien la información. Yo en esta parte que menciona referencias bibliográficas, sí tienen que estar citadas con autores y con fechas, no como esta que me salía sin fecha y sin autor de quien escribió esto que dice que en Ecuador 1 de cada 5 estudiantes han sido víctimas de acoso. Entonces yo tengo que ver, ¿no? Yo voy a revisar que estén bien las referencias, voy a revisar los enlaces que ustedes ubicaron y qué información relevante ustedes pusieron, si de verdad nos sirve, si ustedes de verdad hicieron este proceso de buscar las palabras claves. Entonces, todo ese aspecto nosotros lo vamos a ir buscando y vamos a ir avanzando. La semana siguiente yo les voy en cambio a mostrar cómo se hacen o cómo se van escribiendo los párrafos o redactando los párrafos de la introducción. Hasta la semana siguiente usted no va a escribir nada, solo va a leer y ubicar la información relevante en esta tablita, ¿ya? Ya después de la semana siguiente apenas le voy a enseñar a escribir y a redactar y cómo se va citando entre los párrafos también. Pero como yo le decía, vamos a utilizar un instrumento y ese instrumento sí vamos a hacer una exposición de su parte, porque a veces yo les explico, pero no creo que me entienden, no lo hacemos bien, entonces desde este lado lo vamos a hacer así. A ver, Valentina, ¿tiene alguna duda?
Sí, magíster. Lo que pasa es que yo tengo inconvenientes con lo de la biblioteca virtual, específicamente en lo que dice Taylor y Francis, libros. O sea, no tengo acceso a ningún material, ningún PDF, todos me dicen que son limitados. Entonces, igual también, por ejemplo, en la que usted abrió ahora, Web of Science, o sea, siempre paso creando usuarios y todo, pero no logro hacer mis búsquedas allí, no sé por qué. Ya, Valentina, mañana en horario laboral siempre les sale como ese chat que les mostré al inicio. Entonces, el personal de la biblioteca les ayuda o les orienta de una mejor manera. Como les decía, a veces no nos salen resultados y hágale el intento. En el traductor usted pone las mismas palabras claves que les traduzca a inglés y cópiele las palabras claves en inglés a ver si así le aparecen artículos. Y si no le aparecen, pues ahí en ese chat que aparece de la biblioteca al inicio, cuando recién iniciamos, pusimos You Biblioteca y ahí digitamos y apareció ese chat. Mañana en horario laboral sí le responden las personas que trabajan en la biblioteca y dan apoyo a ese aspecto. Pero si persistiera ese problema, a pesar de que usted está haciendo una búsqueda ya en inglés, ¿ya? Muchas gracias, maestra. Ya. A ver, Sandrita. ¿Alguna pregunta? Profe, Michael, buenas noches. ¿Sí me escucha? ahorita sí. Perdón, profe, ya le habías hablado. A ver, tengo la inquietud con las palabras claves. ¿Esas palabras claves las ubicamos dentro del Excel o qué hacemos con esas palabras claves? En el Word, las primeras, en el Word. Sí, las primeras, sí. Y las segundas le sirven para hacer la búsqueda de los artículos que va a ubicar dentro del Excel. Ya, gracias, profe. Ya. A ver, Michael. Sí, Magister, buenas noches. Para poner, por ejemplo, ¿dónde ponemos los nombres de las personas que vamos a hacer en parejas y las personas que vamos a hacer individual? El artículo científico. Ya, por favor, Michael, eso le voy a pedir a usted que haga un Excel o un listado y me comparte el enlace para yo ir revisando y la otra semana igual ir conversando un poquito con ustedes. Espero que tenga un poquito más de tiempo Ujú. y pueda también ya revisar y conversar con ustedes qué inconvenientes han tenido y hacerles un seguimiento ya más personalizado. Ya, Magister. Entonces ya le hago la matriz y le envío. Ujú. Quedaría para Mm, la otra semana, entonces, los grupos formados. Lo más pronto, lo más pronto. Ya. Ahí usted envíeles el enlace y que se vayan registrando las personas. También, Michael, necesito que usted me ayude Ujú. formando grupos de 4 de los chicos. Sí, yo creo que sí se pueden formar ustedes mismos, ¿verdad? Por afinidad, los grupos. Grupos de 4, claro. Creo que es Ya, mejor por afinidad, parece. ya. Entonces, en esta ocasión sí vamos a hacer por los grupos de 4. Este es Listo. el test que nosotros vamos a aplicarles a los chicos, ¿ya? Entonces aquí está el test, es AB, que es para la violencia y acoso escolar. Nosotros vamos a utilizar esto. Tiene algunas preguntas. Mientras más preguntas tenga, mejor, ¿ya? Entonces, este es el test. Lo que yo quiero y lo que van a exponer desde la siguiente semana, y por esto sí debe hacer la lista de los 4 estudiantes a más tardar hasta mañana para yo ubicarles los temas, es aquí de este manual. Vamos a ir leyendo este manual y ustedes van a hacer una presentación y nos van a explicar todo acerca de este test. Todo acerca de este test, desde la descripción general, la descripción de todas esas escalas que luego nos van a ayudar para la interpretación de nuestros resultados, las normas de aplicación y corrección,
Esto de la justificación estadística no tanto, y las normas interpretativas, que es la interpretación de los resultados. Entonces, necesito el Excel con los grupos para yo asignarles desde qué página hasta qué página ustedes van a ir haciendo la presentación. Esa exposición es desde la siguiente semana a partir de las 7, ¿no? De 7 a 8 vamos a empezar con las exposiciones, porque en la primera hora pues yo les enseñaré esto de la redacción de los artículos. Como no vamos a alcanzar, pues esta exposición será también para la siguiente semana. Ahí ya terminaremos todos los grupos de exponer, y esta exposición pues sí va a ser parte de la evaluación de la unidad número 2, y su examen va a ser la parte teórica de su guía o instrumento que ustedes hicieron de estudio mismo de la primera unidad que ustedes hicieron y generaron incluso preguntas ahí en esta situación. Hemos hecho debates, de talleres y todo expositivo. Entonces, de esa primera unidad y de esta segunda unidad, la información va a estar en las imágenes en cuanto a las aplicaciones que nosotros hemos utilizado y también a esto que ustedes van a exponer. Ya luego yo igual les voy a crear un OneDrive para que vayan guardando esas presentaciones. No es que yo voy a leer y voy a decir, yo tengo la primera parte, definición de copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. No, debo hacer unas presentaciones comprendibles, resumidas de todo lo que yo estoy leyendo aquí. No voy a coger y copiar y pegar de todo, ¿no? Entonces, es explicativa para que entienda a sus compañeros. Ya si usted necesita hacerle preguntas, hágale preguntas. Entonces, no es como solo copiar y pegar. Esta es una guía, sí, usted incluso puede consultar información aparte también. Entonces, ahí nosotros vamos a ir haciendo unas presentaciones chéveres por su grupo, y sirve como evaluación de la unidad número 2. ¿Ya? Y el examen sí es netamente teórico de todo lo que hemos visto, de este test y de algunas aplicaciones que les mostré esta noche, ¿ya? Para que ustedes más o menos sí puedan identificar y trabajar con ellas para la elaboración de su artículo también. A ver, Pablo, ¿tenía alguna duda? No. Sí, A ver, sí, dígame. Magister. Sí, sí, le consultaba por los artículos hasta qué año, como digo, serían válidos o desde qué año para tomar referencia en base, ya que algunos hay de mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé si nos hacen válido desde, digamos, unos 10 años atrás o un poco más. Son 5 años, pero como les decía, si ustedes encuentran un estudio, por ejemplo, en nuestro país, ese último que hicieron de la violencia y acoso escolar fue en el 2017. En esos casos, si no hay un estudio más actual, ese sí podría servir, pero ya solo en esos casos. De ahí, artículos desde el 2018-19, que serían los más actualizados y en los últimos 5 o 6 años. Y a Magister, también tenía otra inquietud. Esto solo en referencia, lo vamos a hacer en referencia solo en artículos. O libros. Bueno, lo digo porque, bueno, hay tal vez, ¿cómo se puede decir? Documentales, los que son así como publicados. No sé si se Y puede también lo escoger pueden en hacer si base a son esa información. actuales. Si son actuales, sí. Y de páginas confiables, sí. Si hay autores, si hay años, si hay todo eso y mi referencia bibliográfica cumple con todos esos requisitos, sí. Pero si están sin fechas, sin autores, esos no. Ya, gracias, Magia. Ya. Ana. Magister, buenas noches. La consulta mía es más por el tema de hacer en pareja. Estaba pensando hacer con un compañero, pero es de otra ciudad, entonces no sé qué tan factible sea, porque entiendo que hay que hacer una investigación de campo, ¿verdad?
Sí, la aplicación del test, pero solo sería como una vez o un día. Entonces, o no sé si es que ustedes se ponen de acuerdo y solo una persona lo aplicaría. Ya depende de cómo ustedes se pongan de acuerdo. Ya, magíster, esa era mi duda, gracias. Ya. Heidi, Profe, ¿puede repetir, porfa, lo que va en el Word? en el Word solo vamos a poner el título de nuestro tema de investigación. Van a poner su nombre o el nombre de su compañero en el caso que hicieran en parejas. Y luego van a ubicar las palabras claves. Hasta ahí nos quedamos en el Word. Nada más en el Word. En el Excel es donde debemos seguir llenando la información que vayamos leyendo de los artículos. ¿Y hay cuántos artículos dijo? 10. 10 hasta el 20, pero hasta el 20 Ya de tengo, mayo. gracias. Mínimo. María Desiree. Magíster, sí, algo parecido como la compañera. Yo también voy a trabajar con una compañera de otra ciudad. En este caso, el trabajo de campo se puede basar en una sola institución, digamos, que decidamos entre ella y yo. Por ejemplo, acá donde yo estoy. Sí, yo creería que sí. No habría ningún O inconveniente. incluso podría aplicar usted en su institución y su otra compañera en la otra institución y después juntan los resultados. Porque, bueno, ella sí puede venir, pero, o sea, me refería para que sea como que un poco más fácil en una sola institución, porque en dos como que se va a mezclar la información, o no hay problema. Podrían contrastar la información también. Mm, Ujú. ¿podría ser como decidamos entonces? Sí. Gracias. Y así no hay ninguna otra pregunta. Ya nos quedamos hasta ahí. Yo ya les subo al portafolio las imágenes con todas las aplicaciones que hemos estado trabajando esta noche y todo lo que también hemos visto, ¿ya? Entonces, Michael. Magíster, sí, yo siempre de tener esa duda. En tal caso de que los grupos, por ejemplo, de 4 no seamos todos los integrantes pares, ¿puede haber un grupo de 5 o de 3? A ver, déjeme ver cuántos estudiantes somos. Porque siempre sabe haber esa duda también. Ya le veo cuántos somos y creo que somos algo del 7. Magíster, una pregunta. ¿El Word debemos enviar a algún lado o no? No, ese es ya para que lo tengamos y luego vayamos aumentando la información. Para la segunda parcial ahí sí ya. Ahorita solo va a ir aumentando. Hemos sido 47, a ver. Estoy malita para las matemáticas. Sí, un grupo quedaría de 3. Sí, no, un grupo de 3 es... Ujú. Todos de 4 y un grupo de 3, Michael. Nada más ni nada menos. Ya, Magíster, muchas gracias. Bien, chicos. Entonces, ya nos quedamos hasta ahí. Cualquier duda o inquietud, pues ahí me pueden escribir al Teams o al correo. Muchas gracias por su atención y participación, chicos. Ya nos vemos la semana siguiente. Cuídense mucho. Gracias, magíster. Hasta luego. Sí, Magíster. Buenas Gracias, noches. Magíster. Buenas noches. Gracias. Gracias, profe.